Buenos días, doctor ¿Observa la Jean-Pierre. pantalla, doctora Mónica? Sí, ya se ve la pantalla. Perfecto. El micrófono es suyo, doctor Jean-Pierre. Listo. Gracias, doctora Mónica. Repitiendo, buenos días, doctores. Bienvenidos a esta conferencia online acerca del manejo de software Romexis para la articulación temporomandibular. No quisiera continuar, pues, expresando que espero se encuentren bien ustedes en estas épocas difíciles que nos toca asumir, y es gratificante y es bueno también, pues, que como personal de la salud nosotros sigamos capacitándonos y sigamos compartiendo el conocimiento a pesar de estas épocas tan difíciles, ¿no? Bien. El objetivo de esta charla es brindarles a ustedes el conocimiento básico de estas herramientas para que tengan una mejor interpretación de las imágenes tomográficas, ¿sí? Esto con la finalidad de que ustedes puedan realizar adecuados diagnósticos y posteriores adecuados tratamientos para con sus pacientes, ¿sí? Antes de ir a lo que concierne a todo el manejo de las herramientas del software, hay que hacer y es necesario hacer una pequeña introducción. Cabe recordar que para hacer un diagnóstico correcto es indispensable hacer una evaluación clínica, un estudio por imágenes y exámenes complementarios, ¿sí? Nosotros no podemos indicar un estudio por imágenes si no sabemos la clínica del paciente, ¿sí? Es por eso que esta parte clínica, mi evaluación clínica, me va a llevar a tomar una decisión acerca del estudio que debo realizar. Pero ¿qué pasa si tomo una mal decisión? Esto puede deberse a dos motivos. El primero, porque mi evaluación clínica fue insuficiente. Y lo segundo es que desconozco la indicación de determinado tipo de estudio, ¿sí? Es por eso que una vez nosotros obtenidas las imágenes, ya sean 2D o 3D, vamos a poder observarlas y vamos a tener que interpretar estas imágenes, ¿sí? Ahora, esta decisión me va a permitir a mí generar un protocolo de evaluación. En este caso, ya siendo más específicos, en la ATM, nuestra primera radiografía o nuestra primera imagen de estudio sería una radiografía panorámica, que tiene una cobertura amplia, tiene una resolución moderada y nos permite comparar tanto ATM del lado derecho con el ATM del lado izquierdo, ¿sí? Además, nos permite observar demás estructuras y también encontrar hallazgos. Nosotros, después de haber evaluado esta radiografía panorámica, podemos encontrarnos con dos situaciones. La primera situación es que podemos evidenciar una alteración a nivel de las ATMs, ¿sí? Como representa en este caso, vemos una alteración en la morfología en el cóndilo mandibular del lado derecho y también en el cóndilo mandibular del lado izquierdo. Entonces, ¿cuál va a ser mi acción a seguir? Mi acción a seguir va a ser ampliar el estudio para ver a mayor detalle esta alteración y ver cuál es la extensión de esta alteración. ¿Cuál es la otra opción? Que no pueda encontrar algún tipo de alteración, pero esto no significa que no la tenga. Y si yo todavía tengo la duda por mi motivo clínico, por mi evaluación clínica, es necesario que yo pues realice una ampliación de estudio. Sí, porque recordemos que la articulación temporomandibular es una estructura anatómica tridimensional, posee dos polos y dos vertientes. Y yo no puedo evaluar una imagen tridimensional en una imagen bidimensional, sobre todo en la radiografía panorámica, cuya desventaja principal es la superposición de estructuras. Entonces, yo voy a ampliar mi estudio con una tomografía combi, que es el estudio ideal para la evaluación de estructuras óseas a nivel del ATM, ¿sí? Acá yo sí voy a poder comparar de manera real ATM derecha con ATM izquierda, voy a poder evaluar todas mis estructuras del macizo facial, ¿sí? Y también voy a tener nitidez y resolución en las imágenes. No va a haber ningún tipo de superposición. Y este análisis yo lo tengo que realizar tanto en el corte coronal, en el corte axial y en el corte sagital. Ahora,
un bonus de la tomografía Combin es que me brinda una herramienta de 3D o volumen rendering que me va a permitir a mí tener un medio de comunicación con el paciente para explicarle cuál es el problema. Si yo le explico en los cortes coronales, sagitales o axiales, lo más probable es que el paciente no me entienda, pero si yo se lo explico con esta imagen que es amigable y entendible, sí va a poder entender. No olvidar también que la tomografía Combin tiene una alta resolución. Esto gracias a sus diversos tamaños de campo, ¿no? Tenemos tamaños de campo pequeños para lo que es aplicaciones en el área de endodoncia, para ver fracturas, para ver fisuras, para ver algún tipo o localizar algún tipo de conducto. Tenemos tamaños de campo medianos que nos sirve para hacer una planificación de implantes, para ubicar piezas supernumerarias o piezas retenidas, para también ver algún tipo de patología. Y también tenemos pues un tamaño de campo grande que nos sirve para el área de ortodoncia, para evaluación de vías aéreas o también para el campo de la cirugía, donde me permite hacer una planificación de un tratamiento de cirugía ortognática u otro tipo de cirugía guiada. ¿Qué es lo que pasa en el ATM exclusivamente? Tenemos dos opciones. La primera es una opción de tamaño de campo de 8×8, que si bien es cierto, me va a dar una mayor nitidez y resolución de la imagen, mi principal desventaja es que voy a tener que tomar dos volúmenes separados, porque solamente voy a poder evaluar un solo volumen. Además de ello, no voy a poder evaluar las demás estructuras del macizo facial. ¿Cuál es la otra opción? Y es la que nosotros recomendamos. Es de un tamaño de campo de mínimo 17 por 13.5 milímetros. ¿Sí? Esto me va a permitir comparar en un solo volumen tanto ATM derecha con ATM izquierda. Y además voy a tener los datos acerca de las demás estructuras del macizo facial. ¿Esto por qué es importante? Porque yo puedo encontrar algún tipo de alteración en el hueso que pueda tener relación con mi motivo clínico de consulta, que es el ATM. ¿Sí? Vale recordar también, doctores, que en el Centro Diagnóstico por Imágenes tienen disponibles todos los tamaños de campo, solamente es indispensable que ustedes coloquen el motivo de consulta para poder nosotros enfocar y tomar el tamaño de campo correcto para su evaluación. Y finalmente, ya para acabar con esta parte introductoria, a manera de resumen, hemos colocado estos motivos de consulta de la mayoría de nuestros doctores referentes al centro, ¿sí? Es obvio que solamente está aplicado para el ATM, ¿no? Dentro de los principales motivos de consulta tenemos el dolor en la zona preauricular, la limitación de la apertura bucal, dislocación o luxación, desviación mandibular y la simetría facial. Por eso, nosotros es indispensable que ustedes en la orden coloquen el motivo de consulta y además, si pueden adicionar un poco de la evaluación clínica, nos van a orientar a nosotros a focalizar el estudio y llegar a un diagnóstico adecuado. ¿Sí? Bien, entonces, hasta aquí la parte introductoria y vamos a ir a lo que es el manejo de herramientas. Bien, doctora Mónica, ¿se ve la interfaz? ¿Sí? Listo. Sí. Bien, entonces, lo primero que ustedes van a observar cuando aperturen su volumen, ¿sí? Del disco que se le entrega del centro, es esta interfaz del MPR, de los cortes coronales, sagitales y axiales. Pero ustedes tienen que tener ciertos parámetros o ver ciertas indicaciones previamente, ¿sí? Al lado izquierdo de la pantalla, ustedes van a tener dos módulos, uno de 2D y otro de 3D, ¿sí? Vamos a ingresar primero al módulo de 2D, y en este módulo de 2D, ustedes van a encontrar la radiografía panorámica que se le tomó a su paciente como parte del protocolo de estudio que tenemos en el centro. Además de esto, ustedes van a poder visualizar aquí todas las capturas que ustedes realicen del volumen durante su evaluación, ¿sí? Además, también acá les va a permitir, tiene una opción de importar imagen para que ustedes puedan importar pues sus imágenes clínicas y así poder ustedes ir armando un estudio completo.
Luego tienen que irse al módulo de 3D. Y van a ver que tienen varias pestañas, ¿no? Volúmenes, explorador, panorámico, implante, ATM, Proface y Geomotion, que poco a poco, con las próximas conferencias, las vamos a ir desarrollando. Lo primero que tienen que hacer es irse a la parte de volúmenes, ¿sí? Y acá ustedes tienen que verificar que el tamaño de campo de la imagen tenga relación con mi motivo de consulta. En este caso, mi tamaño de campo es de 23 por 27, entonces está dentro de los parámetros. También voy a poder ver el tamaño del voxel y los factores de exposición de la toma, ¿sí? Luego, ustedes tienen que irse a la pestaña de explorador, ¿sí? Y acá sí, muy importante, que tengan que realizar 3 acciones. La primera es que tienen que hacer un rastreo rápido de todo el volumen para poder evidenciar si hay algún tipo de movimiento que me impida a mí realizar una correcta evaluación, ¿sí? Tiene que ser este rastreo en las 3 vistas, tanto en coronal, axial y sagital, ¿sí? Luego de esto, yo tengo que verificar que mi área motivo de consulta esté totalmente completa en el volumen. En este caso, yo voy a evaluar ATMs. Entonces, yo tengo que verificar en mis 3 vistas que efectivamente la tomografía abarque toda mi área principal de estudio, ¿sí? Hasta ahorita va cumpliendo esos requisitos. Y por último, si es una evaluación de ATM, nosotros vamos a evaluar la posición del cóndilo en relación a la cavidad glenoidea. Esto quiere decir que nosotros debemos de verificar que el paciente esté en MIC, esté en máxima intercupidación todos los dientes, esté mordiendo. Una vez que nosotros ya hemos cumplido todos estos parámetros, recién podemos ver el resto de herramientas, ¿sí? Primero tenemos acá en la pestaña de ajuste varias herramientas. Primero el grosor de corte. En este caso lo vamos a dejar en 0.400 para tener un mayor detalle de las estructuras. Acá ustedes van a tener las herramientas de contraste, de brillo, ¿sí? Y de nitidez. Ustedes tienen que ir manipulándolas de acuerdo a que les permita obtener una visualización adecuada de su imagen para hacer su rastreo y posterior evaluación, ¿sí? Vamos también a recordar unas herramientas que ya fueron tocadas por la doctora Mónica en la primera conferencia. Una de ellas es esta herramienta que es la de reorientación del volumen. Si en caso yo con mis ejes de rotación me muevo al momento de hacer mi análisis y yo pierdo mi orientación y no sé cómo volver al inicio, yo apretando esta herramienta voy a poder reorientar mi volumen, ¿sí? Aprieto y reoriento mi volumen. Luego tengo otra herramienta que es la de mostrar y ocultar las capas de anotaciones. En este caso vamos a quitar o colocar los ejes de rotación y las anotaciones que nosotros vayamos haciendo a lo largo del estudio. Luego también acá tienen una opción de recortar volumen para renderizado. ¿Para qué sirve esta función? Yo voy a realizar un pequeño corte y solamente voy a segmentar una parte de mi volumen rendering. Esto para focalizar más el estudio y para poder mostrar solo lo necesario al paciente, ¿sí? Por ahora, esta herramienta la vamos a dejar tal como la encontramos y luego vamos a explicar ciertas condiciones de la misma. Luego tenemos las herramientas de anotación, ¿sí? En el cual a mí me va a permitir anotar ciertas cosas que yo voy evaluando en el volumen que son de importante relevancia. Ahora solamente, por ejemplo, vamos a poner de manera demostrativa que yo quiero señalar acá el seno esfenoidal, ¿sí? Yo lo estoy señalando acá, y esta pues es una vista sagital, ¿sí? Esto es a manera de ejemplo, ¿sí? Entonces, al lado derecho de cada ventana tienen ustedes una camarita. Esa camarita les va a permitir a ustedes tomar capturas de lo más importante o de lo que ustedes quieran guardar
para luego hacer su evaluación. Y le damos una captura y vamos a corroborar que efectivamente en el módulo 2D aparezcan estas imágenes. Nos vamos al módulo 2D y vemos que sí aparecen estas imágenes. Entonces, todas las imágenes que ustedes vayan recopilando van a aparecer en este módulo, ¿sí? Para borrar alguna anotación, la señalamos y apretamos suprimir y la vamos borrando, ¿sí? Luego tenemos las herramientas propias del volumen rendering. Tenemos acá, pues, ciertas herramientas que nos van a permitir mostrar más estructura, menos estructura, ¿no? Mostrar el volumen rendering más oscuro, más claro, ¿no? Y también darle contraste, ¿sí? Eso poco a poco lo vamos a ir evaluando después. Ahora, una vez que ya vimos los tres primeros puntos y analizamos y nos familiarizamos con todas estas herramientas, el siguiente punto que hay que hacer es hacer una evaluación general de todo mi volumen, ¿sí? Entonces, yo tengo que hacer una evaluación general de todo mi volumen, ¿no? Empezando, pues, por ejemplo, ¿no? Con mi seno frontal, la parte de mis órbitas, las celdillas etmoidales, luego ya estoy viendo mis arcos cigomáticos, ¿no? Mis cóndilos mandibulares, mis senos maxilares, mi maxilar superior, mi maxilar inferior, y también evaluar parte de la región vertebral y vías aéreas. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren acercar el volumen, solamente con la rueda del mouse van a rotarla, girarla, y el volumen automáticamente va a ser un zoom, ¿sí? Ahora, es importante que este rastreo o esta evaluación de todo el volumen lo hagan en las tres vistas, ¿sí? Es importante que ustedes realicen la evaluación en las tres vistas, ¿ya? Tanto en la sagital, en la coronal, como en la axial, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren evaluar piezas dentarias, es indispensable, ¿sí?, que ustedes evalúen cada pieza dentaria de acuerdo al eje de inserción de cada pieza, ¿sí? Esto me va a permitir una mayor evaluación a detalle de cada estructura, ¿sí? Miren, yo voy evaluando acá, tengo que ponerlo en el eje de inserción de cada pieza dentaria, ¿sí? Voy evaluando poco a poco y voy haciendo un rastreo, ¿sí? En este caso, en el maxilar inferior, vamos a encontrar una pieza incluida y en el cual ya nos puede ir dando datos acerca de la ubicación de esta pieza retenida, ¿no? ¿Sí? Luego de hacer nosotros esta evaluación general, ahora sí vamos a ir al motivo de consulta principal, que es, pues, la articulación temporomandibular. Entonces, nosotros nos vamos a ubicar a nivel de las cabezas condilares, ¿sí? Y a través de nuestros ejes de rotación, vamos a ubicarnos, ¿no? Y dándole orientar mejor el volumen, siguiendo el eje longitudinal de la rama mandibular, ¿sí? Entonces, con esta herramienta de acá, que es mover o rotar volumen, vamos entrando a la imagen, la desactivamos y vamos colocando en todas las vistas nuestra articulación temporomandibular, ¿sí? Y acá ya sí hay que ser un poco más meticulosos, hay que observar, pues, la anatomía, ¿no? Cómo está el cóndilo mandibular en relación con la eminencia articular, con la cavidad glenoidea, también ver la zona de la escotadura sigmoidea, perdón, de la escotadura sigmoidea, de la apófisis coronoides, ¿no? Todo lo que tenga que ver en relación con mi articulación temporomandibular. Sí, vean que acá también hay una neumatización de celdillas mastoideas, ¿no? Entonces, todos esos datos son importantes para yo hacer mi evaluación. De la misma manera que yo en este caso he comenzado a evaluar la ATM del lado izquierdo, también tengo que hacerlo con el lado derecho, ¿sí? Me ubico en el eje longitudinal, ¿sí? Para yo poder observar las estructuras. Y acá yo ya voy viendo que mi paciente presenta un aplanamiento, ¿sí? A nivel de la vertiente, perdón, a nivel del polo lateral, ¿sí? Pero miren acá un dato importante. Yo estoy evaluando ATM del lado derecho, ¿sí? Tanto en el corte coronal como en el corte axial. Pero mi ventana sagital
me hace creer que estoy evaluando un ATM del lado izquierdo. Entonces, aquí hay un botón que dice espejo, en el cual yo lo voy a apretar y voy a poder reorientar mi corte sagital. Esto es importante porque ustedes pueden obviar esto y pueden confiarse y pueden confundirse del lado de evaluación, ¿sí? Entonces, una vez ya que nosotros hayamos hecho esta evaluación tanto de manera general para todas las estructuras y de manera específica para el lado del ATM, recién nosotros vamos a ir a la pestaña de ATM, ¿sí? Vamos a ir a nuestra pestaña de ATM. Y Doctor, esta antes es de continuar, para ATM, como hay varias preguntas, generalmente las preguntas las están escribiendo por el chat y nosotros las leemos al finalizar, pero para que no se acumulen, porque he visto que hay bastante participación, de hecho estamos a sala llena, se han mantenido siempre 100 participantes, que es la capacidad máxima de la plataforma. Tenían unas preguntas que quisiera leerle, si me permite. El doctor pregunta si tenemos como protocolo hacer boca abierta y boca cerrada en todas las tomografías. Sí, en el centro de... ¿Sí? Doctora Mónica, ¿me decía algo más? No, esa es la primera pregunta, son varias. Ah, ya. Bueno, sí, en el centro de diagnóstico por imágenes tenemos por protocolo hacer dos volúmenes, ¿no? Una a boca cerrada y una a boca abierta. En la boca abierta, perdón, en la boca cerrada nosotros vamos a evaluar todo lo que es morfología y posición del cóndilo, ¿no? En relación a la cavidad glenoidea y a la eminencia articular. Y en el volumen de boca abierta vamos a evaluar el desplazamiento condilar, ¿no? Para ver si tiene algún grado de limitación, ya sea una hipomovilidad o hipermovilidad. Ok. La doctora Vela Luque pregunta, ¿cuál es el tamaño más grande del campo de visión? El tamaño más grande de campo de visión, el tamaño más grande de campo de visión lo tenemos nosotros, creo que es aproximadamente de 27 por 23 o 24 milímetros, que abarca prácticamente... Tiene algunos problemas de conexión el doctor Paucar con su internet. Pero sí, Ah, tenemos cráneo completo, como la figura que se muestra en la tomografía que el doctor nos está mostrando, se puede tomar desde mentón hasta calota, todo el cráneo completo. Es el cráneo más, el volumen, el campo de adquisición o field of view más grande. Ah, disculpe, doctor, se le cortaba un poquito el audio. sí, sí, no llegué a escuchar muy bien. Otra pregunta, doctor. El doctor Huáscar de Bolivia pregunta, ¿qué posición tiene la cabeza o qué parámetros para la adquisición toman ustedes? Bueno, lo ideal es tomarlo sin ningún tipo de apoyo, ¿no? Se le pide al paciente, pues, que se relaje, abre y cierra los ojos, respire, pase la saliva y se quede en la posición en la que está. No se le coloca ningún tipo de apoyo porque esto puede variar la posición del cóndilo con respecto a la cavidad glenoidea y la eminencia articular, ¿no? Esto obviamente pues va a tener un poco de dificultad porque el paciente puede presentar movimiento, pero para eso se le indica primero a los pacientes que deben de entrar relajados, ¿no? Se le va a explicar el procedimiento y posteriormente se realiza todo, se le explica todo lo que se le va a realizar, ¿no? Y luego no solamente el personal técnico evalúa la toma, ¿no? Que está capacitado, sino también nosotros los radiólogos revisamos cada toma antes de que pueda salir del centro. Okay. ¿Por qué se indica en la tomografía de articulación temporomandibular la posición de adquisición en protrusiva en vez de boca abierta? Sí, hay otro protocolo en el cual toman pues boca cerrada, boca abierta y la protrusiva. Más que todo, la protrusiva lo toman en cuenta para ver el nivel de rotación que tiene el cóndilo mandibular en ese movimiento, ¿no? Algunas veces también hay un poco de traslación. También en la parte clínica ellos toman estas referencias para poder evaluar ese movimiento. Okay. La doctora Tania pregunta, doctor, ¿en qué casos indica tomografía funcional boca abierta y boca cerrada? Y si la toma en MIC, máxima interpretación, ¿usa mentonera o no? No, con la segunda pregunta primero no usa mentonera. Lo ideal es no usar mentonera para no variar la posición del cóndilo, ¿no? Al igual ya sabemos que tiene una
por así decirlo, una estabilidad mordiendo, lo ideal es no poner ningún tipo de soporte. Con respecto a la primera pregunta, ¿podría repetírmela, por favor, doctora? ¿En qué casos indica tomografía funcional boca abierta y boca cerrada? Allá, esto depende del motivo de consulta, ¿no? Si en caso del motivo de consulta hay una limitación en la apertura bucal, o también como dato clínico, pues hay algún tipo de clic o ruido articular, ¿no? Que obviamente se va a complementar el volumen de boca abierta. Esto ya sería complementado con una resonancia magnética para ver si hay algún tipo de captura o recaptura del disco. Ok. El doctor Santiago Burga pregunta si este software funciona también en Mac, en computadores Mac. Lastimosamente tiene bastantes dificultades para correr en Mac. Lo ideal es que ustedes lo corran en un sistema operativo de Windows, ¿no? Tengo entendido por algunos doctores que incluso tienen como que un adaptador, otro tipo de software que pueda leer en su computadora Mac una interfaz de Windows. Ok, hay varias preguntas, pero si quiere continuamos y al finalizar complementamos las preguntas que faltan. Ok. Bueno, entonces seguimos, y esta es la interfaz que me va a presentar mi pestaña de ATM, ¿sí? Me va a brindar dos ventanas laterales izquierdas, dos ventanas centrales, primero con mi corte axial y luego con mi volumen rendering, y dos ventanas laterales derechas, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer aquí es darnos cuenta de un detalle. Miren, acá en estas herramientas no vamos a visualizar, a diferencia de la pestaña de explorador, esta herramienta de acá que es para recortar volumen de renderizado. Entonces, esto quiere decir que yo no voy a poder manipular correctamente mi volumen 3D en esta pestaña. Entonces, tengo la necesidad de quitarla porque no me va a ayudar mucho. Acá al costado tengo un botón que dice mostrar, ocultar renderizado. Lo que voy a hacer es activarlo y ocultarlo. ¿Qué me va a permitir esto? Tener un mayor campo de visión de mi corte axial, ¿sí? Luego de esto, al costado de este último botón hay una especie de llave inglesa que dice ajustes por defecto. Nosotros le damos un clic y vemos que nos va a desplegar un submenú de acuerdo a cada pestaña. En este caso, en la pestaña de ATM nos va a brindar preferencias de superposición, que en este caso vamos a poder activar o desactivar las reglas, los valores y las líneas, que posteriormente ustedes las van a observar. Y también tenemos los ajustes de corte, ¿sí? Por lo pronto, solamente vamos a desactivar las reglas en milímetro y las reglas generales, ¿sí? Para tener una mayor visión de campo. Ahora, lo siguiente es, a través de mi corte axial, con mi barra de desplazamiento, irme hacia mi cabeza condilar, ¿sí? O mejor dicho, a mi diámetro mayor de mi eje lateromedial del cóndilo. ¿Esto con qué finalidad? Porque aquí vamos a aplicar un concepto que es imágenes corregidas axialmente. ¿Qué significa esto? Que a través de esta acción yo voy a poder generar nuevas imágenes o secciones perpendiculares o paralelas a mi eje mayor lateromedial. O dicho de otras palabras, yo voy a poder crear imágenes o secciones coronales y sagitales, ¿no? Para la evaluación en conjunto del ATM. Entonces, para esto, acá tengo mi pestaña de ATM y tengo para dibujar mi ATM derecha, mi ATM de la izquierda y un candado que significa sincronizar, que ahora yo les voy a explicar para qué tiene utilidad. Entonces, yo voy a dibujar primero mi ATM del lado derecho, ¿sí? Colocándome en el centro del diámetro y desplazándome hacia la parte medial. Soltamos y vemos que automáticamente nos va a botar imágenes coronales y secciones sagitales. Lo mismo hay que hacer para el lado izquierdo. Hacemos lo mismo, nos colocamos en el centro y nos vamos hacia la parte medial. Y también automáticamente nos va a generar esos cortes. Ahora, yo si en caso me equivoco o no hice mi línea central en el cóndilo, en el eje mayor lateromedial, yo puedo mover acá para poder volver a ubicarme, o también con el clic derecho yo puedo rotar.
¿sí? Esto poco a poco lo vamos a ir descubriendo al momento de dar las herramientas. Ahora, acá sí hay un detalle muy importante, ¿ya? ¿Qué pasa si yo dibujo mi ATM del lado izquierdo, no hacia medial, sino hacia afuera, hacia lateral? Vean qué es lo que pasa. Un momento voy a desactivar acá las barras y voy a ampliar esta imagen. Me dibuja como si fuese una sección transversal sagital del lado derecho. Entonces, esto también me puede llevar a una confusión al momento de yo realizar mi evaluación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto y hay que diseñarlo de acuerdo a los parámetros. ¿Sí? Entonces, nos colocamos ahí en el diámetro y listo. Ya tenemos nuestras primeras imágenes en secciones coronales y secciones sagitales. ¿Sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, no se ve muy, digámoslo así, la palabra que no creo que sea la adecuada, no muy estética. Nosotros tenemos que buscar una serie de imágenes que nos brinde una adecuada evaluación. Entonces, por motivos de la conferencia, vamos a dejarlo en 3 imágenes. Ustedes pueden elegir la cantidad y distribución de imágenes que deseen para su evaluación. Vamos a dejarlo en 3. Para cortes coronales y en 3 para cortes sagitales. Y si ustedes se dieron cuenta, automáticamente lo que yo hice en el lado derecho se modificó en el lado izquierdo. Esto gracias a esta herramienta de candado, ¿sí? Porque si yo tengo cerrado este candado, todo lo que yo haga en el lado derecho lo va a hacer o lo va a copiar idéntico el lado izquierdo. Si yo tengo desactivado este candado, voy a tener que hacer cortes individuales o acciones individuales tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, ¿sí? Bien, continuamos entonces y vamos a ver pues que vamos a darle un pequeño zoom a todas estas imágenes que hemos capturado, ¿ya? Y vamos a ver que todavía sigue siendo un tamaño insuficiente para yo poder hacer una evaluación adecuada, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que hacer es aumentar este campo de visión. ¿Cómo yo lo puedo lograr? A través de esta herramienta que dice definir rango de datos. Yo le voy a dar un clic y voy a definir mi rango de datos, o mejor dicho, esta herramienta a mí me va a permitir definir mi campo de visión. Entonces yo solamente voy a limitarlo hacia la parte del ATM, solamente la parte que quiero observar. Y vean que automáticamente se corrigen ambas ATMs, ¿no? Y pues yo voy a ver de mejor manera ya un bosquejo de lo que es la evaluación tanto en cortes coronales como en cortes sagitales. ¿Sí? Voy dándole zoom a cada estructura para yo poder evaluarlo. ¿Ya? Luego, a veces parece también insuficiente esta vista, ¿no? Entonces, ya es momento de ir con los ajustes del volumen, ¿no? Primero, la distancia de corte, la distancia del segmento que quiero observar y el grosor de corte. Para el grosor de corte, nosotros lo vamos a dejar en el mínimo para poder obtener mayor detalle, ¿sí? Con respecto al segmento que yo quiero visualizar, miren cómo en la parte del corte axial voy aumentando y disminuyendo el área que yo voy a observar. Vamos a dejarlo en 68, ¿sí? Y acá, en la distancia de corte y corte, vamos a ir a disminuirlo y vamos a dejarlo en 2.7, ¿sí? Automáticamente, los mismos valores se copiaron para el lado izquierdo. Lo mismo hay que hacer para la ventana de las secciones coronales. Minimizamos al mínimo, lo dejamos también en ese segmento y vamos a colocar, pues, vamos a dejarlo en 4.4 milímetros, ¿sí? Y vamos a darle otra vez un zoom, ¿sí? Esto nos va a permitir, pues, ver ahora sí de manera mucho mejor nuestros cortes a nivel de mi ATM, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Ya? A ver. Nosotros, si nos hemos podido dar cuenta, todos mis cortes están representados en una línea a nivel del corte axial. Si yo me coloco aquí, voy a ver que me encuentro en la parte más posterior de la cabeza condilar. Si me coloco acá, me está marcando en el medio. Si me coloco acá, está
está enmarcando en la parte anterior. Lo mismo va a pasar para los cortes sagitales. Este corte me indica que estoy en la parte más medial, este corte en la parte central y este corte en la parte más lateral. Por protocolo de estudio en el Centro de Diagnóstico por Imágenes, nosotros entregamos plantillas basadas en esta distribución. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros doctores no tienen a la mano su laptop o no pueden revisar el volumen en el mismo momento, ¿no? Entonces se le envía referencias a lo largo de todo el diámetro mayor del eje lateromediano. Obviamente, si nosotros encontramos algún tipo de alteración importante, la vamos a colocar en cortes aparte que se pueden realizar en esta ventana o en la pestaña de explorador. ¿Sí? Bien. Ahora vamos, antes que me olvide, nosotros también podemos desplazarnos, miren, a través de todo el volumen, ¿sí? Y mis guías, mis secciones, van a ir ubicándome en el corte axial, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer es volver a nuestra herramienta de ajustes y vamos a desactivar todas las líneas, ¿sí? Desactivamos las líneas, ¿ya? Y vamos a ir, pues, si ustedes requieren, pueden ir tomando capturas de los cortes que tenemos, ¿no? Pueden ir tomando capturas y luego van a poder verlas en el volumen 2D. ¿Sí? Luego, esa es una forma de evaluación que nosotros, de manera representativa, hacemos en el centro, pero también nosotros podemos hacer una evaluación de manera unitaria, ¿sí? Acá ya nos va a permitir evaluación en una sola ventana, pero sin perder nuestra ubicación espacial. Miren cómo yo estoy acá, en el corte axial me indica que yo estoy en la parte más medial, en la parte más lateral, de igual manera para los cortes coronales en la parte anterior y en la parte posterior, ¿sí? Una vez que nosotros ya hayamos hecho nuestro protocolo de presentación de imágenes para evaluar, recién podemos hacer nuestro protocolo de evaluación. ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con un protocolo de evaluación a nivel de la morfología ósea, a nivel de los cóndilos mandibulares, cavidad glenoidea y eminencia articular. ¿Sí? Hay que ver todos estos aspectos, en el cual acá vemos pues, que hay un aplanamiento a nivel del polo lateral del ATM del lado derecho. Luego de ver la morfología, también hay que detectar ciertos cambios que puedan presentar, como la esclerosis o engrosamientos de la cortical, o la faceta de aplanamiento, como es en este caso, que son signos de procesos adaptativos. Si en caso esto se vuelve crónico, y esto lo vamos a ver en pacientes de mayor edad, van a presentar erosiones, osteofitos y presencia de quistes subcondrales, ¿sí? Lo que en conjunto se llamaría, pues, un proceso de osteoartrosis, ¿sí? Y este proceso de osteoartrosis, pues, no va a venir solo, va a venir acompañado de alteraciones a nivel de la función y de la posición condilar, ¿sí? Entonces, nosotros también debemos evaluar, como segundo punto, la posición del cóndilo con respecto a la cavidad glenoidea y la eminencia articular. En este caso vemos, pues, que tiene una posición anterior, el cóndilo mandibular, no está tan concéntrica como debería de estarlo. Acá podemos evidenciar, pues, que aparentemente hay una disminución del espacio articular anterior. Entonces, si nosotros ya hablamos de espacios articulares, es necesario también hacer una medición de los espacios articulares, ¿no? Para ver qué tanta diferencia es lo que obtenemos, ¿no? En cada ATM, ya sea del lado derecho o ya sea del lado izquierdo, ¿no? Entonces, con nuestra herramienta de medición podemos ir midiendo los espacios articulares. Comenzamos con el superior, luego con el posterior, ¿no? Me pasé un poco con el posterior, ¿sí? Y esta es a manera de representación, ¿sí? Y también a nivel es tan pequeño acá el espacio articular que no puede codificar el software, ¿sí? Entonces, nosotros vamos viendo la distribución de los espacios articulares, ¿no? De que haya una medida, no la hay, ¿sí? Pero sí podemos catalogar cuando una articulación está disminuida, cuando tiene una longitud menor de 1.5 milímetros,
y cuando un espacio articular está aumentado cuando supera los 4 milímetros, ¿sí? Entonces, yo puedo ir representando todos estos hallazgos que yo tengo en mi volumen o en mi pestaña de ATM y lo puedo ir capturando, ¿no? Entonces, además de eso, yo también tengo que evaluar si hay algún tipo de fractura, si el paciente viene por alguna orden de traumatismo, ¿no? A nivel del cuello del cóndilo, o también si hay algún tipo de aniquilosis, ¿no? También, más que todo, por traumatismo o algún tipo de infección. Ahora, ese es el protocolo que nosotros más o menos manejamos en el Centro de Diagnóstico por Imágenes para lo que es la toma de boca cerrada, ¿sí? Tenemos un protocolo parecido a lo que es la boca abierta, pero más que todo, en boca cerrada, nosotros evaluamos morfología y posición, ¿sí? Y en la toma de boca abierta, nosotros vamos a evaluar el desplazamiento condilar. Bueno, ahora no tenemos un volumen de boca abierta, pero sí es necesario que ustedes tengan esos conceptos de hipomovilidad, normomovilidad e hipermovilidad, ¿sí? Que se evalúa tanto al movimiento de traslación del cóndilo mandibular. Entonces, hasta ahí nosotros podemos realizar una evaluación, digamos, en manera dinámica de las estructuras óseas del ATM. Podemos complementar nuestro estudio yendo hacia nuestra vista o ventana panorámica, ¿sí? Y acá podemos dibujar, pues, nuestra reconstrucción o reformación panorámica para representar nuestras ramas mandibulares y nuestros cóndilos. Lo que hay que hacer es, acá en esta herramienta de panorámica, dibujar toda una curva. Entonces nosotros vamos colocando pequeños puntos a lo largo de toda la herradura del maxilar inferior y vamos pues generando nuestro corte o nuestra reconstrucción panorámica, ¿no? Vemos que ahí ya a grosso modo nosotros hemos representado nuestras ramas mandibulares y nuestros cóndilos mandibulares, pero vean que está incompleto el maxilar inferior. Entonces también tenemos una herramienta de rango de datos, ¿sí? De la cual nosotros vamos a delimitar las estructuras que queremos ver y va a tener una vista más amigable. También vamos a aumentar el grosor de corte y vamos ya a ver de mejor manera, ¿no? Acá también aparece la pieza retenida y a mayor detalle podemos ver el ATM del lado derecho con el ATM del lado izquierdo. Y lo vamos pues, le vamos tomando una imagen. Hay otra forma, ¿sí? Que no es muy recomendable, pero que algunos también lo usan. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Es colocarnos a nivel de las cabezas condilares, ¿sí? Y vamos a dibujar una línea, ¿no? Una curva en la cual pues nosotros podamos incluir el eje lateromedial, ¿sí? Dibujamos esa línea y vemos que solamente nos van a aparecer las ramas mandibulares. Le podemos aumentar o disminuir el grosor de corte y a manera de representativa podemos ver la longitud de las ramas mandibulares, ¿no? Igual nosotros le damos un rango de datos, ¿sí? Y le podemos tomar una foto. Y por último, pues volvemos a nuestra pestaña de explorador para poder nosotros diseñar nuestro volumen rendering, ¿sí? Con sus diferentes aplicativos o pestañas. Recuerden pues que no existe un filtro para cada patología, para cada alteración, sino es que ustedes van eligiendo un filtro el cual le permita mostrar al paciente cuál es su problema, ¿no? En este caso es necesario segmentarlo, puesto que solamente quiero ver la estructura de un solo lado. En este caso será pues del ATM del lado derecho, ¿sí? Entonces yo puedo ir jugando, por así decirlo, manipulando mi volumen, ¿sí? Y yo poder darle pues más estructura, ¿no? Darle más brillo, ¿sí? Todo lo que me permita mostrar la alteración que yo tengo a nivel del ATM, ¿no? También con el clic derecho yo puedo entrar a través de la estructura, ¿sí? O puedo salir a través de ella y voy a obtener un corte un poco más amigable, más representativo. Y todo lo que yo vaya obteniendo lo puedo ir tomando con fotos, ¿no? Lo puedo ir capturando. En este caso, sí se necesita un poco más de tiempo para dejarlo correctamente. Por motivos de tiempo no lo vamos a hacer, solamente a grosso modo vamos a ir aplicando los filtros. También ustedes tienen una opción
de aplicar un filtro en comparativa de tejido óseo con el tejido blando, ¿sí? Y ustedes pueden, con la herramienta que les dije, ¿no? Pueden ir introduciéndose hacia la parte del volumen y pueden ir pues dándole todos los factores. Si yo quiero acá solamente mostrar la cavidad, eminencia y cóndilo, le puedo dar una captura ahí. O si no, yo quiero representar mayor estructura, incluso la parte de las piezas dentarias. Entonces, pues yo voy ahí manipulando, ¿no? Mi ATM, mi volumen rendering, y voy tomando capturas. Lo mismo voy a hacer para el lado izquierdo, ¿sí? Lo mismo puedo hacer con mi lado izquierdo. En este caso puedo hacerlo de manera unilateral con mi cóndilo mandibular, ¿sí? Con mi cóndilo mandibular también puedo ejemplificarlo. Sí, esto es a grosso modo una demostración, ¿no? Para esto sí se necesita bastante tiempo para demostrarlo, ¿no? Y también puedo hacer pues una captura del volumen rendering, ¿no? De manera que tome las dos ATM, ¿no? En este caso también nos podemos poner a nivel de las cabezas condilares, ¿no? Y podemos ir manipulando el volumen y podemos ir mostrando el eje el diámetro mayor del eje látero mediano, ¿no? Y podemos capturar. Luego nosotros regresamos a nuestro módulo 2D, ¿sí? Regresamos a nuestro módulo 2D y vemos que automáticamente todas las imágenes que nosotros fuimos capturando en nuestro análisis de volumen van a aparecer ahí. Esto sumado a sus imágenes clínicas van a poder complementar y armar un estudio adecuado de lo que sería la articulación temporomandibular. ¿Sí? Bueno, hasta acá creo que es con los conceptos básicos para que ustedes puedan realizar una evaluación a nivel de lo que es el ATM y en su pestaña específica del ATM, ¿no? Doctora Mónica. Gracias, doctor Jean-Pierre, por su participación. Hay bastantes preguntas, hay bastantes comentarios y preguntas de los participantes. De verdad que me alegra que esta conferencia haya sido bastante motivadora. Le voy a leer algunas, porque de verdad que son bastantes y no sé si no nos gane el tiempo. De todas maneras, les recuerdo que la próxima semana la doctora Laura Ramírez va a hablar también de articulación temporomandibular en otro software. Básicamente estamos hablando más que todo del manejo de los software para esta aplicación de tomografía, más que de patologías o otras aplicaciones. Estamos tratando de colaborar con la aplicación de los software para que cada doctor referente tenga la oportunidad de con el USB o con el disco de la tomografía poder conocer las herramientas de estos software. A ver, el doctor Carlos pregunta, ¿cuál es la utilidad de la resonancia versus la tomografía con BIM? Sí, lo que pasa es que la tomografía con BIM está diseñada solamente para evaluar estructuras óseas. Me va a dar un mayor detalle a todo lo que es estructuras óseas y depende del caso dentario. ¿Qué es lo que pasa con la resonancia? La resonancia me va a permitir a mí tener o visualizar de manera correcta las estructuras de tejido blando. En este caso, el ATM tiene pues componente de tejido blando y componente de tejido óseo. Para evaluación del disco, ¿no? Sería lo ideal una evaluación por resonancia magnética para poder ver pues en qué estado se encuentra ese disco, si está desplazado o si tiene algún tipo de captura o recaptura en el movimiento de apertura. Ok, la doctora Tania pregunta, ¿para qué tipos de patología en articulación temporomandibular usted decide por resonancia magnética? Generalmente si hay algún tipo de patología a nivel articular, ¿no? Que comprometa la estructura del disco articular y también algunas veces parte muscular. Si bien es cierto, la parte muscular o la parte de tejido blando, nosotros le podemos evaluar con una tomografía médica o tirar un picorte, no nos va a dar ese detalle tanto como si lo obtenemos en la resonancia magnética en sus diferentes tiempos de relajación, ¿no? Okay. El doctor Jonel nos pregunta, si veo espacio reducido intraarticular superior, ¿puedo presumir que el disco está desplazado o simplemente fue un hallazgo radiográfico? No, sí, lo comúnmente hallado es que el disco esté desplazado anteriormente. Esa disminución del espacio articular superior es un signo de sustracción, ¿no? Un signo de sustracción articular, que lo más probable es que ya haya habido un desgaste o un movimiento del disco a ese nivel,
¿no? Y poco a poco, cuando se hace crónico, ya puede haber un roce entre hueso y hueso, ¿no? Entre cavidad y entre cabeza condylar. Pero de todas maneras, o el disco está bien desgastado o está en una posición anterior. Okay. Bueno, creo que esta pregunta complementa esto. También el doctor pregunta si en este software hay algún filtro para poder observar el disco articular. No, en este caso no. Si ya de por sí es bien complicado poder ver las siluetas de los músculos de los tejidos blandos, peor con el disco articular, ¿no? No se va a poder ver de ninguna manera. Lo ideal es un estudio por resonancia magnética. Ok. La doctora Maya nos hace el comentario sobre el software que puede ser utilizado para Mac y para Windows, el software de Romexis. El doctor Cristian nos pregunta si en la ATM se puede visualizar en sentido axial. Me imagino que en la pestaña de ATM si puede visualizarlo en sentido axial. Sí se puede visualizar, pero más que todo para nosotros nos sirve de orientación al ubicar nuestro diámetro mayor del eje lateromedial para la generación de secciones coronales y sagitales, ¿no? No, si bien es cierto, la podemos evaluar en ancho, ¿no? En distribución, o si una cabeza condylar está más arriba de la otra, no nos va a permitir hacer un estudio muy dinámico, como si lo podemos hacer con las ventanas coronales y sagitales. Ok. El doctor Frank quisiera que le explicara qué parámetros tomográficos debe tener en cuenta para una patología articular. Bien, si hablamos de patología articular a nivel de tejidos blandos, ya sea muscular y a nivel del disco, lo ideal es tomar una resonancia. Pero si hablamos de patologías que involucran el tejido óseo, lo primero o lo más común que se encuentra son los procesos degenerativos, ¿no? Que son pues la osteoartrosis. Acá podemos evidenciar primero pues un engrosamiento de la cortical, una faceta de aplanamiento, la erosión, ¿no? De los cóndilos mandibulares, o también la presencia de osteofitos o quistes subcondrales. En algunos casos también es tanta la cronicidad, es tanta la afectación, que a veces estos osteofitos se desprenden de la estructura condilar y salen al espacio del ATM, ¿no? Así es. El doctor Jonel pregunta si mediante esta evaluación por imágenes en el informe puede venir el diagnóstico de osteoartrosis condilar. Sí podemos colocar un diagnóstico de osteoartrosis condilar, ¿no? Por los signos que les he dicho previamente, ¿no? Obviamente que hay que diferenciar procesos adaptativos, sobre todo en pacientes jóvenes, y procesos degenerativos, ¿no? Los procesos adaptativos más que todo se limitan solamente al engrosamiento de la cortical y al aplanamiento, al facetamiento. Ya cuando nosotros vemos algún tipo de erosión, pérdida de la cortical, quiste subcondral y osteofito, ya podemos hablar de un proceso degenerativo, ¿no? Y sí incluye dentro de los diagnósticos un proceso de osteoartrosis. Chévere. Bueno, preguntan si en el Centro de Diagnóstico por Imágenes realizamos resonancias magnéticas. No, el equipo es súper caro y no, todavía ni siquiera todavía no tenemos esa posibilidad. Claro. Y la doctora Vela, que es ortodoncista, quisiera saber qué ventana sería la indicada enviar una tomografía para hacer cefalometrías. No, de todas maneras, el campo completo, ¿no? Para tener una referencia también de la parte de la calota y también sobre todo las vías aéreas, ¿no? Y también para que usted, doctora, pueda observar la simetría que tiene, pues, ambas ramas mandibulares. Si el paciente tiene algún tipo de desviación o maloclusión, la ventana ideal de evaluación sería un campo completo. Bueno, doctor Paucar, muchísimas gracias. De verdad, gracias a todos por participar. Excelente su conferencia. Hay muchos saludos, luego le voy a enviar todo el chat para que lo pueda ver de todos los participantes, agradeciéndole su conferencia y felicitándolo por la conferencia. De mi parte también personalmente lo felicito. Muy didáctica, nos ha ilustrado bastante el manejo de las herramientas y no solo esto, sino también nos ha hablado un poquito de la parte clínico-diagnóstica mediante las imágenes de la articulación temporomandibular. Recuerdo que la sesión va a estar grabada tanto en Facebook como en YouTube del Centro de Diagnóstico por Imágenes. Pueden acceder allí para ver nuevamente la conferencia. Estuvimos toda la sesión a sala llena con la capacidad máxima de la plataforma. Así que muchos no han podido entrar, han estado escribiendo y los invito entonces a que vean la sesión grabada de la
conferencia del doctor Paucar. Voy a compartir, doctor, ahora las próximas conferencias que tenemos. A ver. Sí, puede compartir. Ok. Para invitarlos entonces a las próximas conferencias online que vamos a tener la próxima semana con la doctora Laura Ramírez. También va a hablar de articulación temporomandibular, así que si quedaron algunas dudas en cuanto a articulación, pueden aclararlas también con ella, pero ella lo va a trabajar con el software RealScan. Luego el día jueves vamos a hablar de flujo de trabajo digital en odontología con la doctora Braisa Lozano. El día martes 28 de abril vamos a hablar del manejo de software para implantes con el software Romexis. Y el día jueves el doctor Gerson Atoche va a hablar nuevamente de implantes, pero con el software RealScan. Y el doctor Jean-Pierre lo tendremos nuevamente con nosotros el día 5 de mayo para el manejo de software Romexis para senos maxilares. Estamos tratando de hacer esta primera ronda de conferencias online sobre el manejo de los software y en vista de los comentarios y las sugerencias que nos han hecho, probablemente las próximas conferencias que estemos programando sean ya de un aspecto más de diagnóstico por imágenes. Le agradecemos entonces a todos su participación. Esperamos contar con ustedes para las próximas sesiones. Y bueno, manténganse en casa, manténganse con su familia, en un aislamiento físico, más no aislamiento social. Manténganse en contacto y que tengan un feliz día. Listo. Gracias por su atención. Que tengan muy buenos días. Hasta otra oportunidad. Gracias, doctora Mónica.